Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Después de haber invocado al Espíritu Santo, damos inicio a este tema, pidiendo a Dios que la fuerza del Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos entender y llevar a la práctica estas enseñanzas. Los martes vamos a tener una enseñanza en la cual se va a hablar precisamente de la vida de la iglesia. Jesús fundó su iglesia y antes de subir al cielo le dio un gran mandamiento: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas a los que crean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lleven este anuncio hasta el último confín de la tierra. Son ya más de 2000 años en el que Jesús nos dio este mandamiento, este gran mandamiento, y todavía estamos en pañales. La población mundial actualmente es de 7.700 millones de hombres. De esos 7.700 millones, ni siquiera 6.000, ni 4.000, ni 3.000, ni 2.000 millones de hombres han sido bautizados ni se les ha predicado el Evangelio. Los católicos no llegamos ya ni a 900 millones. El problema está en esto, en que Jesús vendrá por segunda vez a sujetar el mal y a dar vida y prosperidad a toda la tierra cuando el Evangelio se haya predicado hasta el último rincón de la tierra. Si como católicos, no solamente, aunque fueran católicos practicantes, apenas ni siquiera 900 millones de hombres, ¿cuánto nos falta para que llegue el Evangelio a los 7.700 millones de hombres? Muchísima gente, muchísimo trabajo, el mandamiento está vivo. Es por eso que debemos de tener mucha importancia en estos temas de la misión que Dios da a su iglesia. Porque una iglesia que no cumple con su naturaleza esencial, con su identidad de ser misionera, es una iglesia enferma. Un papa, un obispo, un sacerdote que no cumpla con la misión de ser misionero, están enfermos. Un bautizado que no cumpla con la misión de anunciar el Evangelio, está enfermo, está defectuoso, no es buen cristiano, no ha llegado a la plenitud de la vida cristiana. Por eso les invito que en estos términos y en esta vida podamos nosotros vivir en esa misión, saber en qué consiste y tener elementos necesarios para que podamos predicar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, llevar a la vida del mundo y de nosotros la salvación que Dios ha venido a traernos. En estos términos, vamos hoy a iniciar la misión querigmática. La misión empieza por el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio está precisamente en la predicación del querigma, la predicación de la buena nueva. En esta clase, en este día, tendremos entonces la introducción y los retos de este querigma para que nos ayuden a todos y podamos crecer en esta vida cristiana. Desafíos y retos del querigma. Tenemos una pequeña definición o los términos del querigma. El término querigma proviene del griego kiptiku, significa proclamar como un emisario. Es la proclamación ungida y testimonial de Jesús muerto y
resucitado, constituido Señor, Salvador y Mesías, según la promesa del Padre, para suscitar la fe y la conversión mediante la acción del Espíritu Santo. Están letras en rojo porque es la base y el fundamento de la misión. Es proclamar lo que Jesús ha hecho. Una proclamación ungida y testimonial de Jesús, muerto y resucitado, constituido Señor y Salvador y Mesías, según la promesa del Padre, para suscitar la fe y la conversión mediante la acción del Espíritu Santo. Algunos ejemplos más claros del querigma son el pasaje de la Samaritana, del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 28 al 30, y el primer discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 39. El querigma asume el dinamismo de los testigos que expresan lo esencial de su vivencia y lo testimonian públicamente por medio del mensaje portador de esperanza y de salvación para todo el mundo. Para lograr el encuentro con Jesucristo vivo mediante una evangelización en orden a la conversión, se siguen los siguientes pasos. Primer momento, dar el primer anuncio para ofrecer la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo vivo. Esto es lo que muchas veces, aún ya bautizados y aún ya grandes, y aún ya en una vida mayor, muchos de nosotros y de nuestro pueblo no lo ha tenido. Haber recibido un primer anuncio, haber tenido un encuentro personal con Jesús vivo, para que pueda Él entrar en la vida de los hombres y alcanzar la salvación. El segundo momento consiste en que este encuentro con Jesucristo se logra cuando la persona desea adherirse a Él. No es solamente saber y conocer. El mundo entero sabe y conoce de Jesús y de la Iglesia, pero no ha habido una adherencia a Él, como quien da la vida y como en quien encontramos la salvación. Por eso es el segundo momento. El tercer momento es recibir la catequesis querigmática como una opción sólida de nuestra fe en Jesucristo. Repasando entonces tenemos, el primer momento de la misión es dar un anuncio. El segundo momento es tener ese encuentro con Jesucristo y lograr que la persona tenga una adhesión a Él. Y el tercero, recibir la catequesis querigmática como una opción sólida de nuestra fe en Jesucristo, para poder saber qué creemos, cómo lo creemos y en qué consiste nuestra vida. Los temas entonces de la catequesis son los siguientes. Primero, el hombre, ¿qué es el hombre? Segundo, el amor de Dios. Tercero, el plan de Dios y la respuesta del hombre. Siguiente, Jesucristo es el Señor. Querigma y señorío de Jesús. El reino de Dios. Dios es Espíritu Santo, el don de Dios mismo. María, Evangelio vivido. Iglesia, misterio de comunión. Buena nueva, nueva vida. Envío y misión. En estos cursos, en estas clases, vamos a ir viendo cada uno de los temas. Desde luego hoy solamente es la introducción, los retos, la exposición, pero vamos a ir desarrollando cada uno de estas catequesis para crecer en la fe y para que nuestro crecimiento en la fe tenga bases suficientes y sólidas en la vida cristiana. Veamos entonces cuál es la función del querigma en cada tema. En cada tema vamos a ver los siguientes puntos. Informar, dar la noticia, enseñar. Después de recibir la noticia, en cada tema vamos a ubicarnos en nuestro entorno, en dónde vivimos, el tiempo en que vivimos y quiénes somos. Luego vamos a ver los desafíos, qué tenemos que cambiar. Y por último, vivir esa enseñanza. Si Dios nos permite, entonces tendremos que tener en nuestra vida un verdadero cambio basados en esta enseñanza. Vamos a tener en este curso la alegría de tener unas caricaturas que nos van a ayudar para que nosotros podamos, de alguna manera, por la figura,
saber de qué estamos hablando y saber de qué se trata. Así tenemos la primera caricatura. La carita está muy alegre, está aplaudiendo, está feliz porque ha recibido un primer anuncio. Pero luego viene en el cuadrito negro, ¿y qué tengo que anunciar? Viene una pregunta, hasta se rasca la cabeza. ¿Qué es lo que tiene que anunciar? ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay una motivación muy grande. No se trata de que seamos muy inteligentes o muy preparados. El Espíritu Santo es el que se encarga de iluminar y de enseñar. Por lo tanto, dispongámonos nuestro entendimiento y nuestra voluntad para escuchar y estar en comunión con quien nos instruye, que haya una común unión. No solo debemos poner un oído atento, sino un corazón dispuesto para que Dios, que viene a nuestro encuentro en su amado Hijo Jesucristo, nos dé una vida nueva. Este es el sentido y la motivación que debemos de tener nosotros durante estas enseñanzas para que realmente seamos salvos. Vamos a ver los elementos constitutivos del querigma. Primer momento es el anuncio, acto de anunciar, de comunicar, de dar la noticia por el instructor. Vean la caricatura, está hasta con las manos ahí junto a su boca para que todos alcancen a recibir el anuncio. El segundo momento constitutivo del querigma es dar un mensaje, un contenido, escrito y explicado en forma oral, basándose en la escritura, en el magisterio y en el catecismo de la iglesia. La caricatura pues ya puso como ojos de incógnita, como que de dónde tiene que saber, de dónde va a aprender, y entonces están ahí los elementos que tenemos, la Sagrada Escritura, el magisterio y el catecismo de la iglesia, para que en el tercer momento haya una transformación. Es el acontecimiento de la salvación de todo aquel que lo acoge, para luego dar testimonio de vida y de su conversión es personal. En la caricatura, el hombrecito este ya cambió todo. Su cara, su expresión, sus ojos ya son de una persona nueva, porque ha encontrado y se ha adherido a Cristo y es una salvación nueva. Perdonan pues las caricaturas, pero esta es de alguna manera una manera de que nosotros podamos tener concretamente de qué es de lo que estamos hablando. ¿Por qué se dice que es el primer anuncio? Querigma es el primer anuncio de Jesucristo para quienes no lo conocen, la primera noticia. Aún, les vuelvo a repetir, estando bautizados y aún viviendo ya una vida cristiana, entre paréntesis, muchas veces no hay el encuentro con Jesucristo. Por eso el querigma nos llama a conocerlo, naciendo de nuevo, convertirnos a Cristo, adherirnos a Él. Se proclama a Jesús como la buena noticia. Es la primera parte de la misión, dar el querigma. La catequesis es el siguiente paso del querigma. Busca ayudar a quienes ya recibió el primer anuncio a sentirnos parte de la iglesia con el fin de crecer en la fe para dar un verdadero testimonio de cristianos. Ahora bien, vamos a ver y entender qué es el magisterio. El magisterio es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia, ¿dónde la encontramos? A través de los documentos, a través de los concilios ecuménicos o a través de una enseñanza concreta que se llama encíclicas del Papa. Una de las principales encíclicas de nuestro tiempo es la que el día 8 de diciembre de 1975, a los 10 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, y como fruto de la tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos, el Papa Pablo VI publicaba la exhortación apostólica Vox Sinodal Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi quiere decir anunciar el Evangelio. Es el primer anuncio, el primer tema de la Iglesia cuando el Papa Pablo VI pone los fundamentos de la nueva evangelización. Centrada esta encíclica
en el principio del mandamiento de Dios. Vayan, enseñen y anuncien. Esta encíclica Evangelii Nuntiandi debería ser en nuestras casas el libro fundamental para saber qué es lo que tenemos que anunciar, cómo anunciarlo y por qué anunciarlo. Tenemos más documentos del magisterio de la Iglesia. Hay una encíclica que se llama Redemptoris Missio, la misión del Redentor. En el año 1990 fue publicada por el Papa, ahora San Juan Pablo II. Ahí tenemos la fotografía del libro. En esta encíclica se establece que toda la labor evangelizadora de la Iglesia, todo el esfuerzo que se ponga en las técnicas y en la preparación de los anunciadores serán infecundos si no están vitalizados por el Espíritu Santo, el agente principal de la evangelización. La misión del Redentor es nuestra misión. Por lo tanto, nuestra misión es la misión del Redentor. Por eso nuestra predicación y nuestra enseñanza tiene que tener la fuerza del Espíritu Santo, y lo que nosotros hacemos y decimos, no lo hacemos ni lo decimos por nosotros mismos, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Esta encíclica también debería ser parte de nuestros libros para fundamentar nuestra labor de evangelizadores. Siguiente mensaje o siguiente tema donde podemos nosotros fundamentar la enseñanza del magisterio de la Iglesia. En la sesión pública del 21 de noviembre de 1964, juntamente con los padres del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, obispo y siervo de los siervos de Dios, promulga la Constitución Lumen Gentium, que quiere decir, se traduce, Cristo, luz de los pueblos. Ahí tenemos el libro y el Papa y los obispos en el Concilio Vaticano II, y este documento Lumen Gentium, que en nuestras enseñanzas y en nuestra práctica lo vamos a ir mencionando, y ojalá que lo pudiéramos ver y leer personalmente. En Roma, en la Basílica de San Pedro, el 7 de diciembre de 1965, ahí tenemos el libro, el Papa Pablo VI, obispo de la Iglesia Católica, publicó la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que quiere decir la Iglesia en el mundo actual. Fíjense bien, desde el año 1965 ya existían estos documentos. El primero en 1964, el otro de la Constitución de la Iglesia en 1965. Por lo tanto, de estos documentos y de esta enseñanza, debemos de aprender y saber que la Iglesia es evangelizadora por naturaleza. La identidad, la naturaleza de ser, la única razón de existir de la Iglesia es que es evangelizadora. Y por lo tanto yo les decía, no es la Iglesia la institución, sino los que la formamos. El Papa, los obispos, los sacerdotes y todos bautizados. Y aquí la exhortación es que necesitamos retomar el mismo fervor apostólico de las primeras comunidades cristianas, que pequeñas e indefensas fueron capaces de difundir el Evangelio en todo el mundo conocido, solamente mediante su anuncio y testimonio en forma oral. Se iban dando la noticia, proclamando, y así anunciaron el Evangelio al mundo en el que ellos vivían. La Iglesia nos exhorta a que nosotros, por ser bautizados y por haber recibido el Evangelio, estamos llamados también a ser misioneros. Seguimos. Este ha sido el camino de la evangelización desde entonces, olas de la evangelización. La primera parte fue la Iglesia primitiva en los primeros siglos, siglo I y siglo II, y ahí abajo vemos una fotografía. Esta iglesia primitiva se predicó por los obispos. La segunda etapa fue la evangelización de Europa en los siglos V, del 6 al 10, y normalmente fueron los monjes los que realizaron esta evangelización. Siguiente etapa, evangelización del Nuevo Mundo en el siglo XVI.
Fundamentalmente fue dada por los frailes, los franciscanos, los dominicos y todos los que llegaron junto con los conquistadores y que de alguna manera pusieron las bases de la evangelización en el Nuevo Mundo. La etapa en la que todavía nosotros estamos viviendo es la nueva evangelización en los siglos XX y XXI. Fundamentalmente se ha radicalizado no solamente en el Papa y los obispos, sino principalmente el papel y la función de los laicos en la proclamación, en el anuncio del Evangelio y en hacer precisamente la labor de Cristo que ha venido a salvarnos. Y nos preguntamos, miren la caricatura, está con una cara de incógnita e incluso rascándose la cabeza. ¿Cuál debe ser nuestra labor como fieles cristianos? Ojalá que todos podamos preguntarnos para que al saber la respuesta podamos cumplir. Debemos anunciar el Evangelio. ¿Cómo? Dando a conocer la salvación que nos viene por el sacrificio de Cristo para todas las personas e informar acerca de la venida del reino de Dios. Ya decía la enseñanza antes que no necesitamos ser sabios ni muy preparados, sino tener buena voluntad. ¿Cómo tenemos que dar este anuncio? ¿Mediante qué testimonios? El testimonio de la vida de los hombres de hoy que escuchan más a los testigos que a los maestros, es decir, por nuestro ejemplo. Arrastra más el ejemplo que las palabras. El que se ha adherido a Cristo atrae a otros para seguir a Cristo y vivir con Él. Porque quien acoge el mensaje evangélico se convierte automáticamente en transmisor. Ver cómo vivían los primeros cristianos fue la base del crecimiento de las primeras iglesias y de las primeras comunidades. ¿En qué lugar? La evangelización abarca un sinfín de ámbitos y de personas, pues el mandamiento de Cristo ha de ser mantenido siempre y en todo lugar, a todo el mundo, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Esa es la labor de la Iglesia, es nuestra propia misión, es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Y quiénes son los agentes de evangelización? Ya lo había mencionado, pero nos lo vuelve a poner aquí. El Papa, cuya potestad plena y suprema universal consiste sobre todo en predicar y hacer predicar el Evangelio. El clero, los obispos, sacerdotes, diáconos y los religiosos. Los laicos, en su formación de agentes de pastoral, empezando con la familia como iglesia doméstica, y los jóvenes por la pastoral juvenil, y ahora no solamente los jóvenes, sino también los niños, que son los que llevan el mensaje y son los que cambian a la familia, de manera que los agentes de evangelización somos todos los hombres, todos los bautizados. ¿Con qué espíritu y qué cualidades debe tener un evangelizador? El evangelizador debe ser auténtico. En su mensaje es algo que se exige mucho en el mundo de hoy, especialmente entre los jóvenes. Debe buscar la unidad de los cristianos que asisten a sus pláticas con el fin de hacer comunidades y evitar la división. Debe valorar la verdad. La verdad tiene un papel importante entre todos anunciadores, incluidos los padres y los maestros. Que su trato sea en caridad. Por el amor hacia la persona a la que se transmite el Evangelio debe hacer un trato de verdadero cariño, amor, pero sobre todo respeto y veracidad. ¿Cómo es esta comunicación? Con amor. Modo charlando, enseñando, dialogando, conversando con familiaridad. Argumentación sin discutir, sino más bien persuadiendo. No se vale la discusión, sino tratando de convencer, no solamente con palabras, sino con el testimonio. Tiempo, una conversación no muy larga, con un compromiso de heraldo, declarando enfáticamente con toda seguridad. En la caricatura vemos que el hombrecito está con
amor, con energía, con coraje, con entusiasmo, anunciando el Evangelio y el amor de Dios. Lugar: en las casas, en salones apropiados, en los templos, en cualquier lugar que quien recibe el anuncio pueda participar de la vida de que Dios nos está dando y de la enseñanza que estamos transmitiendo. ¿Entre quiénes? Entre nosotros, entre grupos, entre comunidades religiosas, en todas partes, en todo el mundo. ¿Cómo se logra? Principalmente viviéndolo. Tenemos que tener unas actitudes básicas: dar a conocer a Jesucristo, estar abiertos al diálogo, ser solidarios unos con otros, infundir amor y no temor. Actitudes que debemos de evitar: no presionar a nadie, no discutir entre nosotros, nunca dar la contra, no interrumpir. La caricatura del hombrecito como que ya se puso a pensar, pero ojalá que nosotros también pensemos para que tengamos una actitud buena y nueva de recibir el mensaje y de transmitir ese mensaje a los demás. Consecuencias de no predicar el querigma. La carita del hombrecito es de verdadera angustia y de verdadero terror. Ojalá que a nosotros también nos produzca la misma relación, que es realmente una consecuencia desastrosa no predicar el querigma, no anunciar el evangelio. Miren, están enumeradas y son muchas las consecuencias. Hay una descristianización creciente, hay un alejamiento de la iglesia, hay una ausencia de práctica religiosa. Vuelvo a repetir las tres primeras que son importantes: descristianización creciente, alejamiento de la iglesia, ausencia de práctica religiosa, una vida secularizada, es decir, una vida sin Dios, privada de valores cristianos y morales, una vida cristiana floja y superficial, poca irradiación testimonial, débil compromiso apostólico social. Hay una invasión de grupos y de sectas, búsqueda de interioridad y de mística no cristiana, búsqueda de encuentro personal sin Cristo y de la plenitud del Espíritu en grupos evangélicos o pentecostales, situaciones frecuentes porque no lo encuentran en su propia parroquia, en su propia iglesia. Todas estas son las consecuencias de no predicar el evangelio, de no anunciar, de no dar el querigma, y por eso el mundo vive como está, y por eso la urgencia, la iglesia nos recuerda, de anunciar, de predicar el evangelio, de que Cristo llegue a todos nosotros. Vamos ahora a terminar nuestro tema con una oración. Nos ponemos en actitud de comunicarnos con Dios, nos ponemos en actitud de pedir perdón, y nos ponemos también en actitud de que sea el Señor quien ilumine nuestra vida y nos dé entendimiento para que podamos ser evangelizadores, buenos cristianos, buenos bautizados. Nos unimos a la oración diciendo: Padre de infinita bondad, que has enviado a tu Hijo para manifestar tu verdad salvadora y que continúas enviando tu Espíritu sobre tu iglesia, concédenos que pastores, consagrados y fieles laicos, en espíritu de comunión y participación, sepamos asumir el compromiso de darte a conocer con un verdadero ideal de misioneros de la nueva evangelización. Que nos ayude la compañía siempre cercana de Nuestra Señora de Guadalupe y que seamos como ella fieles al proyecto amoroso y transformador de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos pues esta oración no solamente en este curso, sino todos los días, esta o cualquier oración, para que en nuestra vida nosotros crezcamos en el conocimiento y hagamos la labor de enseñar a los demás el camino de la salvación. Que este tema introductorio nos
sirva y nos ayude para que en los siguientes temas en los que vamos a ir viendo la catequesis del querigma, podamos nosotros no solamente entenderlos, sino aprovecharlos para erradicar de nuestra vida todo lo que nos aleja de Dios y para que participando en la vida de Dios, nosotros tengamos también la manera de poder llevarla a otras personas y de poder cumplir el gran mandamiento de Dios. Cuando en nuestra vida nos sentimos vacíos, es que hemos olvidado todo este programa de Dios y es que hemos dejado de anunciar el Evangelio. Invocamos entonces a la Santísima Virgen de Guadalupe rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María de Guadalupe, salva nuestra patria. María de Guadalupe, intercede tú como primera evangelizadora, intercede para que nosotros también podamos, recibiendo la buena noticia y el Evangelio, llevarlo a los demás hombres hasta el último confín de la tierra. Damos gracias a Dios por su participación. Les pedimos que siempre vivan con el entusiasmo de ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo irradie sus mentes y sus corazones. Les doy la bendición. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga.